Buenos días estudiantes, espero se encuentren bien. Para el día de hoy vamos a realizar el ejercicio correspondiente a las estrategias de distribución basado en tres tipos de estrategias. Una que corresponde a las estrategias masivas o intensivas, dos a las estrategias selectivas y tres a las estrategias exclusivas. Entonces para ello vamos a tomar el archivo que habíamos venido trabajando correspondiente a las estrategias de distribución con respecto a este caso. Entonces ya habíamos visto en parte esta empresa y correspondería a un consultor el cual tiene la idea para establecer qué tipo de procesos de distribución puede generar y quién le genera más valor dentro de la organización. Dice así entonces que el día 14 del presente año el proveedor compró 2.000 cajas. Cada caja contiene 30 unidades y el costo de cada unidad es de 600. Además, cada unidad se vendió en 1.400. Los costos variables del mes fueron de 6 millones y los costos fijos de 3 millones. Entonces, esa información vamos a llevarla directamente al escenario donde tenemos entonces la cantidad de compra que son 2.000 cajas, la cantidad por unidad de compra que son 30 unidades por cada caja. Es decir, que la cantidad de unidades va a corresponder ¿a quién? Va a corresponder a la cantidad de comprada por el volumen comprado. En este caso 2.000 por 30 que va a corresponder a 6.000 a 60.000 unidades. El costo de cada unidad nos está diciendo el caso que es de 600. El precio de venta de esa unidad es de 1.400. Nos está diciendo también que los costos fijos son de 3 millones y los costos variables de 6 millones. Entonces tenemos unos costos fijos de 3 millones, unos costos variables de 6. Y que el precio al que espera vender es de 1.400 de acuerdo con el caso. Son 1.400 el precio de venta. ¿De quién? De la empresa. Entonces, la empresa es la que estamos desarrollando en primera instancia. ¿Cuánto es el margen de contribución de ese señor? Para ello entonces vamos a desarrollar y conocer la generación de valor obteniendo básicamente el estado de resultados. Para el estado de resultados entonces desarrollamos la siguiente estructura. El ingreso menos los costos de compra, lo que nos genera una utilidad bruta. A esa utilidad bruta le restamos los costos fijos y los costos variables. Estos dos costos reflejan los costos totales y de la diferencia entre la utilidad bruta y los costos totales obtenemos la utilidad de operación. Entonces, para este caso en concreto y en específico, ¿de dónde obtenemos el ingreso? El ingreso va a corresponder a la cantidad de unidades vendidas multiplicado por el precio de venta de cada unidad. Entonces, en este caso, va a corresponder ¿a qué? A estos 84 millones. Pero esos 84 millones, ¿de dónde resultaron? ¿Resultaron de quién? De multiplicar la cantidad por las unidades por el precio de venta por unidad. O simplemente de multiplicar ¿qué? De multiplicar la cantidad de unidades por el precio de venta por unidad. Miremoslo. Sería entonces este señor, que sería la cantidad de unidades, multiplicado por el precio de venta de cada unidad. Entonces va a dar exactamente lo mismo. Los costos de compra, ¿de dónde resultan? Del precio de compra. ¿Multiplicado por quién? Por esas mismas unidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? Tengo el costo de cada unidad, que sería lo que lo voy a comprar, multiplicado por la cantidad de unidades por caja, por el número de cajas. O simplemente, la otra forma, ¿cuál sería? Simplemente tomar la cantidad directamente de unidades multiplicado por quién? Por el costo de cada unidad. Y ahí tenemos el costo de compra. ¿Listo? El ingreso menos el costo de compra me va a arrojar la utilidad bruta. Entonces, el ingreso menos el costo de compra me va a arrojar la utilidad bruta. Ahora, en el caso nos está diciendo que los costos fijos son de 3 millones y los costos variables son de 6. Por lo tanto,
el total de los costos va a ser el costo fijo más el costo variable. ¿Listo? Entonces, en esa circunstancia ya tengo el total de los costos y tengo la utilidad bruta. La utilidad de operación, ¿de dónde resulta? Resulta de la diferencia de esta utilidad bruta menos los costos. Entonces, la utilidad de operación va a ser ¿qué? Va a ser la diferencia entre la utilidad bruta y el costo total de operación, que para este caso va a corresponder a 39.000. ¿Cómo hallamos y cómo obtenemos el porcentaje de participación para definir si nos genera valor? Es decir, qué generación de valor está dando este resultado a la empresa. Tomamos entonces el ingreso base, que va a ser el 100%, y cada uno de los costos y estructura de utilidades la vamos a dividir entre el total del ingreso. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente manera: el costo de compra dividido el ingreso. Para esta operación fijemos entonces el ingreso para todos, y fijando el ingreso vamos a obtener directamente todos los márgenes. Es decir, que la utilidad de operación, ¿de dónde va a resultar? Va a resultar de dividir la utilidad de operación entre el ingreso, y así vamos a obtener qué porcentaje de generación de valor tiene para la organización. En este caso es del 46.43%. Ese es el valor que me va a generar la rentabilidad del valor. Entonces, de nuevo, es la utilidad de operación dividido el ingreso que se tiene. En este caso, entonces, eso va a corresponder a la rentabilidad. ¿Cuánto está generando ese señor? Un 46.4% de margen de rentabilidad con esta estructura de costos y con este nivel de volumen de unidades y niveles de precios. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a observar. Si lo tenemos que distribuir, entonces para la distribución, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, vamos primero a mirar el canal de distribución. Entonces, miremos qué planteamiento tiene el ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente: la empresa vende a 4 mayoristas. Al 1 le vende el 20%, al 2 el 40%, al 3 el 30% y al 4 el 10%. Para todos los mayoristas, los costos variables son del 3% y los costos fijos del 2%. Para el resto de los protagonistas, los costos variables fueron del 4% y los fijos del 2%. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo el fabricante, que es la empresa, tengo un mayorista, y al parecer hay otro en la estructura. Hay que determinar quién es ese otro. Entonces, nos dice, el mayorista 1 vende al minorista 1. Entonces, aquí aparece el otro intermediario en la cadena. Entonces, aquí está el minorista. Y le dice que le vende a 1.800. Ese minorista le vende a supermercado y a 500 clientes finales diferentes en la mercancía a 2.000 cada uno. Entonces, el minorista, ¿qué hace? El minorista vende a 2.000, ¿a quién? A ese cliente o a ese supermercado. ¿Listo? El mayorista 2 le vende al minorista 2 a 1.900, y le vende a el supermercado a 2.100. El 3 le vende al minorista 3 a 2.000, y el minorista le vende al supermercado a 2.200. El mayorista 4 le vende al minorista 4 a 2.200, y el minorista le vende al supermercado a 2.400. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo en la cadena un fabricante, un mayorista y un minorista, y un cliente o consumidor. Entonces, vamos a llevar esos datos a la cadena para ver cuáles son los márgenes que se le están ofreciendo a cada uno de esos intermediarios en la cadena. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mayoristas, tengo entonces minoristas y tengo cliente o consumidor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar y vamos a tomar los datos aquí directamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el precio al cual compra el mayorista? Entonces recuerden que en la cadena nosotros decíamos que el fabricante tiene un precio de venta. El precio de venta del fabricante se convierte ¿en quién? En el precio de compra del mayorista.
Entonces, ¿cuál es el precio de compra del mayorista? Al que está vendiendo la fábrica. ¿A cuánto está vendiendo la fábrica? A 1400. Entonces, ¿a todos les está vendiendo quién? A todos les está vendiendo exactamente a 1400. ¿Listo? A 1400 les está vendiendo a los 4 mayoristas. Ahora, nos dice, bueno, esta cantidad de unidades, estas 60.000 unidades, ¿cómo se van a distribuir entre estos mayoristas? Es decir, ¿qué cantidad voy a hacer en la distribución? Entonces, de acuerdo con el caso, está diciendo que al mayorista 1 es del 20%. Entonces, ¿cuánto le va a distribuir? Va a distribuir el 20%. Va a distribuir el 20%. Al mayorista 2, ¿cuánto le va a distribuir? Al mayorista 2 le va a distribuir el 40%. Al mayorista 3 le va a distribuir el 30%. El 30%. El 30%. Y al mayorista 4 le va a distribuir el 10%. Ahora, ¿a cómo es que está vendiendo este señor? Este señor está vendiendo ¿a quién? Está vendiendo al mayorista 1. ¿Cuál es su precio de venta? Entonces miremos. El mayorista 1 le vende al minorista ¿a cuánto? A 1800. El 2 a 1900, el 3 a 2000 y el 4 a 2200. Es decir, que el precio de venta de los mayoristas corresponde a lo siguiente. A 1800 le está vendiendo el 1, a 1900 el 2, a 2000 el 3 y a 2200 para el 4. Verifiquemos esa información. 1800, 1900, 2000 y 2200. A eso lo vende. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los costos fijos de cada uno de ellos? Le está diciendo entonces, mire, que para todos los mayoristas los costos variables fueron del 3% y los costos fijos del 2%. Entonces, los costos variables del mayorista fueron del 3%. Del 3%. ¿Y este es para quién? Este es para todos. Y que los costos fijos son del 2%. Aquí los costos fijos van a ser del 2%. ¿Listo? Estamos. Ahora, tenemos entonces el mayorista. Para este caso, ¿ya de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de los minoristas. Entonces tengo 4 minoristas también. Entonces, ese minorista, ¿qué está diciendo? Que este mayorista le vendió a 1800. Entonces recuerden que el precio de venta del mayorista es el precio de compra del minorista. Entonces el precio de compra del minorista ¿de cuánto es? De 1800. Del mayorista 2, del minorista 2, 1900. Del minorista 3, 2000. Del minorista 4, 2200. Entonces, ¿qué significa eso? Que el precio al que compra el minorista va a ser el precio de venta del mayorista. Entonces, este señor va a ser igual a este. Simplemente aquí, si usted tiene la misma relación, pues lleva los mismos datos ahí. ¿Listo? Entonces, 1900 el minorista 2, a 2000 el 3, a 2200 el 4. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el precio de venta del minorista? El precio de venta del minorista le está diciendo el caso. A ver, el minorista 1, ¿a cómo le vende a los clientes? A 2000.
el 2 a 2100, el 3 a 2200 y el 4 a 2400. ¿Listo? Entonces, en esta circunstancia, tengo los datos de la siguiente manera. Tengo entonces que el precio de venta para el minorista 1 es de 2000, para el minorista 2 de 2100, para el minorista 3 de 2200, para el minorista 4 de 2400. Entonces verifiquemos la información. 2200 el 1, 2000 el 1, 2100 el 2, 2200 el 3, 2400 el 4. 2000, 2100, 2200, 2400. ¿Cuáles son los costos fijos y los costos variables del minorista? Entonces los costos fijos y variables del minorista nos está diciendo que para el resto de los protagonistas, entonces aquí está hablando de quién, de los minoristas, porque antes había hablado de los mayoristas. El costo variable es de 4 y los costos fijos de 2. De los ingresos, entonces cuando lo saquemos va a corresponder a qué? Al ingreso, el 2% del ingreso. ¿Listo? Entonces nos está diciendo 4 los variables y 2 los fijos. Minorista, 4 los variables, 2 los fijos. Listo, ya tenemos los datos. Con estos datos, entonces vamos a comenzar a trabajar el canal de distribución en la estructura de quién? En la estructura de costos y en la estructura de ingresos para obtener sus márgenes. Entonces, con esto, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar la siguiente operación. Con esa información que tuvimos antes, entonces vamos a tener el mayorista 1, ¿cuál es su precio de compra? 1400, ya lo habíamos visto. Pero ¿qué pasa? De la distribución de unidades, de las 60.000 unidades, ¿cuánto me va a distribuir? Entonces lo que tengo es ¿quién? Recuerden que aquí le estaba diciendo que el mayorista 1 le distribuía el 20% de todas las unidades, es decir, ¿de quién? De las 60.000. Entonces va a ser ¿qué? El 20% de quién? Va a ser el 20% de las 60.000 unidades. ¿Listo? ¿Estamos? Ese va a corresponder. Ahora, como yo no tengo pedacitos de unidad, recuerden que aquí va a ser ¿qué? Redondear punto más. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Qué va a ser qué? La multiplicación del 20% por las 60.000 cajas. ¿Listo? Si yo quiero conocer el de las cajas, simplemente entonces lo que hago es que tomo el 20% y lo multiplico por la cantidad de cajas que se van a comprar. ¿Listo? ¿Estamos? Esa es la variación. Entonces hay diferentes maneras de llegar a este punto. Una, saco el porcentaje por cada unidad. Y cuando tenga el porcentaje por unidad, para hallar las unidades lo multiplico por ¿quién? Por la cantidad de unidades de compra. Ese es el dato que se está teniendo aquí. ¿Listo? O la otra manera de hallarlo, recuerden que siempre utilizo que redondear punto más. ¿Listo? Porque yo no tengo pedacitos de cajas ni unidades de cajas, no tengo punto .5 cajas, punto .2 cajas, no. Tengo una caja completa. ¿Listo? Y la otra manera sería esta, que es tomar el 20% del primero y multiplicarlo por ¿quién? Por la cantidad y la totalidad de cajas que se van a utilizar. Lo mismo, va a dar exactamente la misma relación. Entonces, si yo quiero que me dé lo mismo en esta situación, simplemente ¿qué es lo que hago? Voy a fijar la celda de la cantidad de unidades. ¿Listo? Y entonces, fijando esta cantidad de unidades, simplemente despliego y tengo la totalidad. La suma de estos señores tiene que dar las 60.000 unidades
que es la que corresponde a la totalidad de cajas. ¿Listo? Bien, entonces ya teníamos aquí el traslado de la información que habíamos sacado antes. ¿Que corresponde a quién? Corresponde el precio de venta del mayorista, que son 1800, 1900, 2000 y 2200. El costo fijo del mayorista, ¿de cuánto va a ser? El siguiente paso. Recuerden que el costo fijo era de cuánto, del 2%. Pero el 2% ¿de quién? De los ingresos. Entonces recuerden que el ingreso ¿de cuánto era? ¿Listo? El precio de venta multiplicado por quién? Por las cantidades. ¿Listo? Entonces, mi costo fijo aquí va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando el costo fijo al mayorista, el 2% de ese ingreso. ¿Listo? Entonces, lo que tengo en esa variación va a corresponder es al ingreso que voy a desarrollar para ese caso. Entonces, dentro de este proceso, ¿de dónde me va a resultar este señor? Este señor va a resultar del 2% multiplicándolo por quién? Por el ingreso. ¿Listo? ¿Y cuál es mi ingreso? Mi ingreso va a corresponder al ingreso total de la venta. Entonces yo aquí primero tengo que hallar ¿qué? Tengo que hallar el ingreso del mayorista 1 para obtener ¿qué? Para obtener este costo. ¿Listo? Estamos. Ahora, vamos con los otros datos y la otra información, que ya lo teníamos. Lo mismo va a pasar con ¿qué? Lo mismo va a pasar con los costos fijos del minorista. Pero ¿para quién? Ya en ese caso, el ingreso ¿de quién? El ingreso del minorista. Para el ingreso del minorista. ¿Listo? Entonces, 1800, 1900, 2000, 2200 para los minoristas. El precio de venta, 2000, 2100, 2200, 2400. ¿Listo? Ahora, vamos con esta información. Entonces, ahora sí, a desarrollar ¿qué? A desarrollar la estructura para cada uno de los canales masivos. Entonces, vamos a comenzar con el mayorista 1. ¿Listo? El mayorista 1, ¿de dónde resulta el ingreso? Recuerden que sería que el precio de venta por la cantidad de unidades. Entonces, el mayorista 1, ¿a cómo está vendiendo? A 1800. ¿Y cuántas unidades son las que tiene que distribuir? 12.000. Entonces, aquí mi ingreso para este mayorista va a ser ¿qué? Va a ser las 1800 multiplicada por las 12.000 unidades. Ese va a corresponder al ingreso de ese mayorista 1. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 21.600. Esos 21.600 va a corresponder a el ingreso para ese primer mayorista. ¿Listo? Entonces recuerden, ¿de dónde resulta el ingreso? Del precio multiplicado por las cantidades. ¿Listo? En este caso y para esta situación, entonces va a corresponder ¿a qué? Va a corresponder a 21.600. Ahora, la misma situación. El costo de compra del mayorista 1, ¿de dónde va a resultar? Va a resultar del precio de compra multiplicado ¿por qué? Por esas unidades. Entonces, ¿a cómo compró? Compró a este señor. ¿Y lo multiplicó por quién? Por el volumen de unidades que voy a distribuir. Recuerden que era ¿qué? Que era el 20% lo que le correspondía a ese señor. Entonces, voy a tener que este señor va a ser de 16.800. La utilidad bruta, ¿de dónde va a resultar?
del ingreso menos el costo de compra. ¿Listo? Tengo entonces 4,800. Ahora, los costos fijos, hay dos maneras, ¿listo? Ojo, van a ser que en el mayorista 1, ¿cuánto era el porcentaje? Los costos fijos del mayorista 1, todos eran del 2. Todos los mayoristas son del 2. Y los variables eran del 3. Entonces, o yo tomo el valor de ese señor, que va a corresponder a qué? Al ingreso multiplicado por qué? Por el porcentaje del costo fijo, del mayorista 1, que es este, que va a ser que 432.000. Si ustedes se dieron cuenta, ahora cuando nos paramos acá, estas celdas estaban vacías, pero porque ya tenían la relación, porque no habíamos hallado la estructura del canal. Entonces, si yo lo tengo aquí y ya lo he desarrollado, porque era ¿qué? Era la multiplicación de este señor por este señor, ¿ya? De una vez. Simplemente ahí, ¿quién? Fijas las dos celdas para obtener este valor, o haces la forma que acabo de desarrollar. Simplemente tomas el ingreso y lo vas a multiplicar, ¿por qué? Por el costo fijo del mayorista 1. Porque estos costos fijos podrían variar de acuerdo con ¿qué? Con cada tipo de mayorista. Entonces, el costo variable, ¿de cuánto es? El ingreso multiplicado por ¿quién? Por el costo variable del mayorista 1, que son 3. ¿Listo? Aquí sumo los costos totales para obtener un costo total, y con ese es que vamos a desarrollar el criterio de obtener la utilidad para ese mayorista 1. ¿Listo? Entonces recuerden cómo obtenemos la utilidad. El ingreso menos el costo de compra a la bruta. Teniendo la bruta, le saco la diferencia de todo el costo y obtengo entonces la utilidad de operación. ¿Listo? ¿Y cuánto es entonces el porcentaje de margen que se le está dando a este mayorista? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos cada criterio y lo dividimos entre el valor del ingreso. Entonces, aquí fijamos la celda del valor del ingreso, le damos porcentaje y desplegamos y obtenemos los porcentajes. Es decir, que este señor es del 17,27%. ¿Listo? Y ya tenemos ¿qué? Tenemos el dato del mayorista 1 en el primer canal. Entonces, ¿luego quién? Vamos con el minorista 1. Realizamos el mismo procedimiento. Entonces, el ingreso del minorista 1, ¿cuál va a ser? Va a ser el precio al que vende el minorista 1, y el precio al que vende el minorista 1 es de 2.000. ¿Listo? Y lo vamos a multiplicar ¿por qué? Y lo vamos a multiplicar por la cantidad de unidades que tiene ese minorista 1 en la distribución, que son 12.000. ¿Listo? Lo mismo pasa con el costo de compra, pero ya va a ser ¿qué? El precio de compra. Entonces, el precio de compra del minorista 1, precio de compra del minorista 1, multiplicado ¿por quién? Multiplicado por las cantidades de unidades que se tienen. Entonces, el dato correspondiente a este señor va a ser igual a el ingreso menos costo de compra, mismo procedimiento, y aquí vamos a mirar cuáles son los costos fijos del minorista. Entonces recuerden que los costos fijos del minorista van a ser el ingreso del minorista multiplicado por el porcentaje de costo fijo del minorista.
¿Cuánto era el costo fijo del minorista? El costo fijo del minorista era del 2 para el primer canal. ¿Listo? Entonces el primer canal es 2. Ahora, el costo variable, ¿de cuánto va a ser? El costo variable va a ser del ingreso multiplicado por el porcentaje del costo variable del minorista, que en este caso es 4, y es el primero. Esto sumamos entonces los costos y mismo procedimiento para obtener la utilidad bruta, que sería la operacional, perdón, que sería la bruta menos los costos, y entonces el minorista es de 960.000 en la estructura de costos. Ahora, el porcentaje lo hallamos de la misma manera. Tomamos entonces cada variable, la dividimos entre el ingreso, fijamos esa celda, la celda del ingreso, y obtenemos entonces los datos desplegados. Es decir, que el minorista está teniendo un margen en este primer canal del 4. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un 17 para el mayorista y un 4 para el minorista. ¿Listo? 1. Ahora, el mismo procedimiento se aplica para el resto de los canales y luego hacemos el comparativo con todos. Entonces, vámonos con el 2. Para el mayorista 2, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el precio de venta del mayorista 2? El precio de venta del mayorista 2 es de 1900. ¿Lo multiplicamos por quién? Lo multiplicamos por la cantidad de unidades que va a llevar, que son ¿cuánto? 24.000. ¿Qué era qué? Recuerden que correspondía al 40%. Entonces tenemos que ese minorista 2, su ingreso es de 45.600. El precio de compra, ¿a cómo está comprando ese mayorista 2? A 1.400. ¿Multiplicado por quién? El volumen, 24.000. ¿Listo? Entonces, la utilidad bruta, el ingreso menos el costo. Los costos fijos, ojo, pilas, mayorista 2. Los costos fijos van a corresponder al ingreso multiplicado por el porcentaje del mayorista 2. Entonces, el mayorista 2 tenía un costo fijo del 2%. ¿Listo? Costo fijo. El costo variable es el ingreso multiplicado por el porcentaje del costo variable del mayorista 2. Tomamos los costos, los sumamos y obtenemos la utilidad, que resulta de la utilidad bruta menos los costos, y tenemos la utilidad operacional en este caso de 9.720. Como ya sabemos aplicar el porcentaje, entonces tomamos el ingreso, tomamos cada criterio, lo dividimos entre el ingreso. Recuerden fijarlo para que quede establecido como único valor sobre el que se va a dividir, que es sobre el valor de ese ingreso, y desplegar. Entonces, en este caso, el margen que se le está dando al mayorista es del 21.32%. Aquí era del 17.22 y en el 1 del 4%. Entonces vamos a ver con el minorista 2 qué es lo que pasa y cuál es la situación de este canal en esta estructura. Entonces va a ser el ingreso en el minorista 2, va a corresponder al precio de venta del minorista 2. Entonces, ¿cuál es el precio de venta del minorista 2? Precio de venta del minorista 2 es 2.100.
multiplicado por ¿quién? Por el volumen. ¿Cuánto era el volumen? 24.000. ¿Listo? Que era la cantidad de unidades de ¿quién? Del mayorista 2. Entonces, aquí para este señor, tengo entonces 50.400. El costo de compra, que va a ser ¿qué? El precio al que compra ese minorista, precio de compra del minorista 2, 1900, multiplicado por ¿quién? Por el volumen, que es 24. Listo. La utilidad bruta, ¿de dónde va a resultar? Ingreso menos costo, y sacamos los costos fijos. Este señor es el costo fijo. Entonces, el costo fijo del minorista 2 es de costo fijo de minorista 2 es del 2%. ¿Y que se va a multiplicar por quién? Que se va a multiplicar por el ingreso. ¿Cuánto es el ingreso? 50.400. Listo. 1.800. Ahora, ¿el costo variable qué es? El ingreso multiplicado por el porcentaje del costo variable del minorista 2. El costo variable del minorista 2 es de 4. Ahora, sumamos los costos y sacamos la utilidad de operación, que es la bruta, menos utilidad bruta menos el costo. Este señor es de 1.700. Obtenemos el porcentaje para hallar la rentabilidad. Entonces tomamos cada criterio, lo dividimos entre el valor del ingreso, fijemos esa celda del ingreso y desplegamos. Entonces este señor me está diciendo que en el mayorista 2 es del 3.52%. Ahora vamos para el mayorista 3 y el canal 3. Entonces, en el mayorista 3, mismo procedimiento, pero hay que observar los datos. Entonces, el ingreso va a ser ¿qué? El precio al que vende el mayorista 3. ¿Cuál es el precio de venta del mayorista 3? 2.000. ¿Por cuánto es el volumen? El volumen de unidades es de 18.000. Ahora, el costo de compra, que es que a cómo está comprando el mayorista 3, a 1.400. Por el volumen son 18.000. 18.000. Entonces, ingreso menos costo, utilidad bruta. Hallamos los costos fijos para el mayorista 3, que van a ser los ingresos por el porcentaje del costo fijo del mayorista 3. Costo fijo, mayorista 3. El costo variable, ingreso por el porcentaje de costo variable del mayorista 3. Sumamos costos, utilidad de operación, la bruta, menos el costo, sacamos el porcentaje de participación, tomamos el ingreso, cada valor, lo dividimos entre el ingreso, fijamos ese ingreso, desplegamos, y aquí nos está diciendo que este señor está obteniendo un margen del 25%. Ahora, minorista 3 en este canal 3. Entonces, para el minorista 3, mismo procedimiento, diferentes datos probablemente. Precio de venta del minorista 3. Precio de venta del minorista 3 multiplicado por el volumen de unidades del minorista 3.
Ahora, el costo, precio al que compra el minorista 3, multiplicado por el volumen del minorista 3. Sacamos la diferencia, ingreso menos costo, sacamos los costos fijos del minorista 3, que es el ingreso, multiplicado por el porcentaje del costo fijo del minorista 3. Luego, el ingreso por el porcentaje del costo variable del minorista 3. Para obtener el costo variable, sumamos los fijos y los variables, sacamos la utilidad operacional, que es la bruta, menos el total de los costos, y sacamos el porcentaje de rentabilidad, cada valor, dividido el ingreso, fijamos el ingreso, desplegamos. Este señor me está diciendo que es del 3.09. ¿Listo? Y por último, la última de las 4 estrategias, entonces, es intensiva. ¿Por qué? Porque es a todos los canales. Pero mire que cada canal está obteniendo unos márgenes diferentes. Y ese es parte del análisis que vamos a realizar enseguida en el proceso. Entonces, este señor va a ser igual. Para el 4, precio de venta del mayorista 4. ¿Cuál es el precio de venta del mayorista 4? 2200. Multiplicado por las cantidades de unidades del mayorista 4. 1000. Entonces, ese señor va a corresponder a 13,200. Ahora, costo de compra. Va a ser el precio al que compra, a cómo está comprando el mayorista 4. Mayorista 4 está comprando 1400 por ¿cuánto es el volumen? El volumen del mayorista 4 son 6000. Sacamos la diferencia. Mucho cuidado. La utilidad, en vez de utilidad, me podría dar pérdida. Hasta el momento no hemos obtenido ese dato, pero en un momento determinado a mí puede darme o puede arrojarme que este señor obtenga un determinado nivel de pérdida. Los costos fijos van a ser el ingreso por el costo fijo del mayorista 4. El costo fijo del mayorista 4 es de 2. El costo variable va a ser el ingreso por el costo variable del mayorista 4. Sumamos los costos, vamos con el margen, que es la utilidad operacional menos el costo. Entonces, ese mayorista 4 es de 4,400. Saquemos a ver qué rentabilidad obtiene. Mire que este señor, y ojo, que eso es parte del análisis, el ingreso es muy poco, pero se van a dar cuenta que su margen de rentabilidad es el más alto de todos los que está teniendo en el canal. Entonces, aquí es donde comienza a impactar usted qué tanto va a obtener y cómo va a reducir los costos dentro de ese canal. Entonces, lo que tengo es cada criterio dividido el ingreso, me fijo ese ingreso y despliego esta relación. Entonces, observen que este señor me está diciendo que es del 31.36. Pero mire que lo que vende, su ingreso, es de 13. Mientras que el ingreso de los otros son, por ejemplo, 36, son, por ejemplo, 21, son 45. Entonces, son ingresos muy elevados. Pero, ¿qué significa? Que probablemente dentro del canal no están, ¿qué? No están midiendo sus costos. Entonces, para eso sirve o impacta esta relación. Si usted introduce ya esta matriz en una guía,
y le empieza con el prompt a hacer preguntas, es para que comience a determinar, bueno, en dónde es que tengo que establecer y profundizar ya en cada organización, en sus costos directamente, cómo tiene esa estructura de costos. Ahora, vámonos con el minorista 4 para terminar esta cadena intensiva. Entonces, el ingreso va a ser el precio de venta del minorista 4 multiplicado por ¿quién? Por el volumen de unidades del minorista 4, el precio de compra del minorista 4, precio de compra del minorista 4 por la cantidad de unidades del minorista 4 para obtener el costo de compra. Entonces aquí tomamos el ingreso menos el costo, sacamos los costos fijos que van a ser el ingreso por el porcentaje de costo fijo del minorista, costo fijo del minorista 4, el costo variable ingreso por el costo variable del minorista 4, costo variable del minorista 4. Sumamos los costos, obtenemos la rentabilidad, utilidad bruta, menos el costo total y obtenemos por finalmente los márgenes. Cada valor dividido el total del ingreso, fijamos ese ingreso y entonces aquí tenemos que el margen de este señor es de 2,33. Como ya tenemos la cadena intensiva, entonces en la cadena intensiva podemos observar los márgenes que están arrojando cada uno de ellos. Listo, voy a reducirlo para tratar de mirar todo el paquete en conjunto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a reducirlo acá, ya sabemos cuáles son los componentes del ingreso. Entonces, tengo el mayorista 1, el minorista 1, tengo unos márgenes del 17 y del 4 para el minorista. En el 2 del 21 y 3. En el 3 del 25 y del 3. En el 4 del 31 y del 2. Entonces, aquí ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo tengo unos márgenes muy altos, significa entonces que yo le estoy dando gran participación a ese canal, pero ese canal no está generando el volumen de ventas que debería hacer. Y si ustedes se dan cuenta, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con este señor. Tiene unos márgenes muy altos para un mayorista, pero los niveles de venta en ese canal no son buenos. En cambio, tengo un canal que es el 2, el 3 y el 2 que tienen unos márgenes muy altos, pero igualmente que unos volúmenes de venta muy altos. ¿Listo? Entonces aquí hay que controlar ¿qué? Hay que controlar estos canales. La estrategia masiva o intensiva es cuando se asigna a todo el canal de distribución. Es decir, que yo aquí tengo ¿qué? Tengo 4 canales. Pueden ser 20, 30, 40, los que sean. Pero ese es parte del criterio. Entonces, cuando se habla de masiva, es porque implica ¿a quién? Implica a todos los canales. Vamos a terminar los otros 3 para identificar cuál sería entonces la mejor estrategia. Hacer la distribución a todos los canales, hacer la distribución a algunos o hacer la distribución solo a uno. Entonces, hasta aquí viene el componente de ¿quién? De la estrategia de carácter intensiva o también denominada masiva. ¿Listo? Dejo un pantallazo para que observen y despliego para que puedan tener base de la información. Bien, ahora vámonos con el segundo, que es la estrategia ¿quién? La estrategia selectiva.
Entonces, en la empresa no ha cambiado. Sigue siendo que seguimos obteniendo este margen de rentabilidad. Entonces, mire que en la masiva, del 46% que yo me estoy generando, el 31 se está yendo, ¿quién? 31 se está yendo en este canal. Entonces es muy delicado este canal. Aquí es donde hay que atacar esa variación y ese porcentaje. ¿Listo? Vámonos con la selectiva. Vamos a ver el caso que nos dice en la estrategia selectiva. ¿Listo? Entonces, los invito a que lean el caso respectivamente cuando ingresen a la estrategia. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Vamos a mirar. La masiva lista, vamos a ver la selectiva. En la selectiva, ¿qué me está diciendo? Que tiene dos mayoristas, 1 y 2. A uno le vende el 40, a otro el 60. Dice que para todos los mayoristas los costos variables fueron del 5 y los fijos del 3. Para el resto fueron del 3 y del 1 los fijos. ¿Qué significa esto? Que entonces aquí estoy manteniendo la misma estructura de canal. ¿Qué tengo entonces en esta situación? Tengo dos canales, mayorista 1, mayorista 2. Y tengo minorista 1 y minorista 2. Minorista 1 y minorista 2. ¿Listo? Ahora, miremos la información para llevar los datos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ah, bien. Oh, ¿a cómo está comprando? Recuerden que el precio de venta al fabricante es el precio de compra del mayorista. Entonces, recuerden que el fabricante estaba vendiendo ¿a quién? A 1400. Entonces, el precio de compra aquí van a ser 1400. ¿Listo? ¿Qué porcentaje está distribuyendo de las unidades? De acuerdo con el caso. El 40 para el 1 y el 60 para el 2. 40 para 1, 60 para el 2. ¿Listo? ¿Qué precio de venta tiene el mayorista? Miremos a ver. Entonces nos está diciendo, el mayorista vende al minorista a 1700 y el 2 vende a 1800. Entonces aquí tenemos 1700 y 1800. Ya 1800. ¿Listo? Ahora, el costo fijo del mayorista, ¿qué me está diciendo? Está diciendo que para todos los mayoristas los variables fueron del 5 y los fijos del 3. Entonces, variables del 5% y del 3% y del 3% el costo fijo del mayorista. ¿Listo? Ahora, vámonos con el minorista. El precio de compra del minorista, miremos a ver qué nos está diciendo. Recuerden que el precio de compra del minorista es el precio al que vende el mayorista. Entonces, el precio de compra del minorista va a ser ¿qué? El precio de venta del mayorista. Simplemente. Como tengo dos canales, miren que, ojo, es selectivo. Recuerden que aquí era ¿quién? Masivo. ¿Era quién? A todos. Aquí ya es ¿qué? Aquí ya es selectivo. Es decir, escojo algunos de esos canales. Es decir, que si fuera a escoger alguno de los canales, yo escojo los canales que ¿quién? A los que le estoy dando menor margen de esa rentabilidad. Que en este caso serían ¿quién? En este caso serían el 1 y el 2. Mayorista, minorista 1, mayorista, minorista 2, que son los de menor. Porque si se los dejo a estos son los que tienen el mayor volumen, entonces estaría perdiendo ahí la participación. ¿Cuánto es el costo fijo del minorista en la estrategia selectiva? Entonces miremos. Para el resto de los protagonistas, el costo variable es del 3 y los fijos del 1. Entonces, costo fijo del 1 y del 3%
para el variable. El 3% para el variable. Variables del 3, fijos del 1. ¿De quién? Ojo, recuerden, de los ingresos. Miren, lean el ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora, miremos entonces cuáles son los precios de venta del minorista. Entonces, el precio de venta del minorista 1 es a lo que le vende a quién. Directamente al consumidor. Entonces, ¿a cómo le está vendiendo? A 1800 en el 1 y a 2000 en el 2. Entonces, a 1800 en el 1 y a 2000 en el 2. Ya entonces tenemos la información para poder trabajar con los canales. Recuerden que la estructura no me cambia. La estructura es ingreso menos costo de compra igual a utilidad bruta, costo fijo menos más costo variable da el costo total, y la bruta menos la utilidad operacional, perdón, menos los costos da la utilidad operacional. Esa estructura no me cambia. Entonces, vamos a mirarla para quién. Para los dos canales que tengo acá. Como son dos canales, por eso se denomina ¿qué? Selectivo. ¿Listo? Bien. Entonces, empecemos con el mayorista 1. ¿Cuál es el ingreso? Recuerden que el ingreso es ¿qué? El precio de venta. Y recuerden que el precio de venta de este señor es de 1700. ¿Multiplicado por quién? Por el volumen de las unidades del mayorista 1, que son ¿qué? 24.000. ¿De dónde salieron esas 24.000? Recuerden que este señor es que el 40% de las que, de las 60.000 unidades que se tenían. ¿Listo? Y recuerden que se redondea. ¿Se redondea qué? Se redondea la cantidad. Entonces, voy a quitarlo aquí para que lo volvamos a hacer. ¿Redondear más qué? Redondear más. El 40% de quién? De las 60.000 unidades. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿quiere fijarlo? ¿Cuál es el que fija? Fija las 60.000 unidades. Entonces, fijamos este señor, podemos fijar este señor, ya no son muchos los criterios, lo fijamos para obtener el otro dato, ya, nos queda igual, listo. Y entonces el mayorista 2 son 36.000, y esto es lo que va a distribuir a qué, lo que va a distribuir al minorista, y el minorista al cliente o consumidor. En total, ¿cuánto es? 60.000. El costo de compra, ¿de dónde resulta? Recuerden entonces, el precio de compra del mayorista 1 multiplicado por ¿quién? Por los volúmenes. ¿De dónde resulta la utilidad? Ingreso menos costo de compra. Costo fijo va a corresponder ¿a quién? Al ingreso multiplicado por el porcentaje del costo fijo del mayorista 1. El costo variable, el ingreso por el costo variable del mayorista 1. Tengo y sumo los costos, y la utilidad operacional va a resultar de la utilidad bruta menos los costos totales. En este caso, 3,936. Y obtenemos el porcentaje de participación de ese canal, que sería el ingreso, sería cada componente dividido el ingreso. Cada componente de la estructura dividido el ingreso, fijamos ese ingreso y obtenemos el margen. Este señor está obteniendo un 9.65. ¿Qué significa esto? Que el 8% de lo que está vendiendo se va en costos, y que el costo de comprar es del 82%. Eso es lo que significa esta relación. Ahora vámonos con el minorista. Entonces el minorista,
¿A qué precio está vendiendo el minorista? Entonces, el precio de venta del minorista. El precio de venta del minorista es de precio de venta del minorista es de 1800, el 1 multiplicado por ¿quién? Por las cantidades del minorista 1, entonces nos va a dar 43.200.000. ¿A cómo compra el minorista? El minorista está comprando a 1700 por las cantidades de unidades del minorista 2, que son 24.000. Entonces es igual la utilidad bruta al ingreso menos el costo. Obtenemos entonces el costo fijo, que es el ingreso multiplicado por el porcentaje del costo fijo, ojo con esto, del minorista. Luego el del variable, que es el ingreso multiplicado por el costo variable del minorista 1. Recuerden que estamos en el 1. Sumamos los costos del 1, obtenemos el margen, que va a ser la bruta menos los costos, y tenemos entonces el margen. Ahora tomamos cada criterio, lo dividimos entre el ingreso desplegamos, recuerden, fijamos el ingreso y obtenemos los datos. Este señor me está diciendo que es del 1.56. Ahora, vamos con el proceso, ¿ya para quién? Para el 2. Entonces, nuestra estrategia de selectiva es solamente ¿quién? Solamente algunos de todos los que existan. Aquí estamos teniendo solo algunos. ¿Listo? Estos algunos, entonces tenemos estos dos. Vámonos entonces con el 2. Ingreso, precio de venta del mayorista 2. Entonces, el mayorista 2, ¿cuál es su precio de venta? 1800. ¿Multiplicado por quién? Por el volumen del mayorista 2. El costo de compra es el precio al que compra el mayorista 2 multiplicado por los volúmenes del mayorista 2. Utilidad, ingreso menos costo, costos fijos, el ingreso multiplicado por el porcentaje del costo fijo del mayorista 2. El costo variable, el ingreso multiplicado por el costo variable del mayorista 2. Porcentaje. ¿Listo? Sumamos. La utilidad operacional va a ser la bruta menos el total de costos, y para el porcentaje de participación tomamos cada criterio de la estructura, lo dividimos entre el ingreso y obtenemos el porcentaje. Recuerden siempre fijarlo si quieren establecer el valor. Desplegamos. Entonces, para este 2 ya tengo que este señor en la generación es del 14.22. Ahora, vámonos con el minorista. Entonces, el minorista, ingreso, precio de venta del minorista. ¿A cómo está vendiendo el minorista? El minorista está vendiendo el 2 a 2000. ¿Multiplicado por quién? Por el volumen de unidades del 2. Luego sigue ¿quién? El precio de compra. ¿Cómo obtenemos el precio de compra?
va a ser el precio al que compra el minorista 2 multiplicado por el volumen. Y obtenemos entonces el costo de compra del minorista 2. La utilidad, ingreso, menos el costo, la utilidad bruta. Luego los costos fijos, que son el ingreso por el porcentaje del costo fijo del minorista 2, el costo variable, que es el ingreso, multiplicado por el porcentaje del costo variable del minorista 2, sumamos los costos, sacamos la rentabilidad o el margen de utilidad, que es la bruta, menos los costos, obtenemos el porcentaje de participación, cada criterio, dividido el ingreso. Desplegamos y aquí me está diciendo que este señor representa el 6%. Con esto se tiene entonces la estrategia selectiva. Entonces, en la estrategia selectiva, ¿qué tengo? Tengo entonces un canal mayorista 1 y un canal mayorista 2. Como ustedes observan, aquí este canal es el que se le está dando menos participación. Este está obteniendo la mayor participación. ¿Listo? Es decir, que aquí tenemos 14 y 6, 9 y 1. ¿Listo? Entonces mire que este señor está vendiendo ¿qué? Está vendiendo mucho y por ende sus márgenes de participación son más altos. Y por último, vamos con la estrategia exclusiva. La estrategia exclusiva, obviamente, va a corresponder ¿a qué? A un único canal. ¿Listo? Entonces, dentro de esa relación, como solo existe un único canal, vamos a ver qué pasa ya con esa variación para este caso. Entonces, en la estrategia de carácter exclusivo, tenemos entonces lo siguiente. De acuerdo con el ejercicio que está diciendo, la empresa le vende a un mayorista el 100% de la mercancía. Para el mayorista, los costos variables fueron del 6 y los fijos del 4. Entonces, para el mayorista, los costos fijos fueron del 6 y los variables del 4. Fijos del 6, variables del 4. Un momentico. Para el mayorista, los costos variables fueron 6. Costos variables 6. Un momentico. Costo variable 6. Costo variable 6. Y los fijos fueron de 4. Hay que tener cuidado con la información. Y los fijos del 4. Para el resto de los protagonistas, es decir, ¿quién? Los minoristas, los costos variables fueron del 4. Entonces, para los minoristas, el costo fijo es del 4. Costo fijo del 4. Un momentico, no. Para el resto de los protagonistas, los costos variables fueron del 4. Este señor es variable. Los fijos fueron del 2 de los ingresos. Entonces, aquí es 2. Aquí es 2 y aquí es 2. ¿Listo? 2% y 2%. ¿Listo? Ahora sí. Miremos el resto de los datos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el mayorista 1 le vende al minorista 1 a 1900. Entonces recuerden que el precio de compra, perdón, el precio de venta del fabricante
es el precio de compra del mayorista, que era ¿quién? Que era 1400, a eso le estaba comprando. Que era el 100% de las unidades, si era el 100% de las unidades, significa que son ¿qué? Son las 60.000 unidades. Entonces son las 60.000 unidades las que va a tener en consideración, porque ese era el criterio que venía manejando desde el inicio, 60.000 unidades. 60.000 unidades. ¿Listo? Ahora, el precio de venta del mayorista, aquí sí, entonces el mayorista le vende al minorista a 1900. Entonces el precio de venta va a ser de 1900. El minorista le vende a 200 clientes finales la mercancía en 2200. Entonces este va a ser ¿qué? El precio de venta del minorista. Y recuerden entonces que el precio solo tengo que un minorista. Entonces hay un minorista 1. El precio de compra del minorista va a ser igual a ¿qué? Al precio de venta del mayorista. Y el precio de venta del minorista era de 2200. El precio de venta del minorista es de 2200. ¿Listo? Entonces ya con esos datos vamos a determinar, vamos a identificar entonces el único canal que existe. Entonces miremos cuál es la relación con ese único canal. Entonces, ¿qué tengo? El ingreso, ¿de dónde va a resultar? El precio de venta multiplicado por el volumen, ¿cierto? Ah, un momentico, es que el precio de venta de este señor era 1900, no 1400. Entonces, el precio de venta es de 1900 por el volumen, que son las 60.000. El costo de compra va a ser el precio de compra multiplicado por las 60.000 unidades. La utilidad, la diferencia entre el ingreso y el costo. Los costos fijos van a corresponder al ingreso por el porcentaje del costo fijo de ese mayorista. Estamos con el mayorista. Listo. El costo variable va a corresponder al ingreso multiplicado por el costo variable de ese mayorista. ¿Ya? Aquí no tengo dos, sino que solo tengo un canal. Solo hay un canal, solo existe un canal, nada más. ¿Listo? Sumamos los costos. La utilidad operacional va a ser la bruta menos el costo, y obtenemos el porcentaje de participación para ese canal. Cada criterio dividido el ingreso, fijamos el ingreso, desplegamos el ingreso. En este caso es de 16.32%. Ahora, para el minorista, entonces el minorista va a hacer ¿qué? El precio de venta a cómo está vendiendo el minorista. Entonces, el minorista está vendiendo a 2200. ¿Por quién? Por las 60.000 unidades, que es las que vende. Listo. El precio de compra va a ser ¿qué? El precio al que compra el minorista multiplicado por las 60.000 unidades que tiene. Entonces, esto va a ser igual a el ingreso menos el costo para obtener la utilidad bruta. El costo fijo va a corresponder, señor, es el costo fijo va a corresponder a este señor. Por favor, mucho cuidado con esto, no lo confundan. Multiplicado por ¿quién? Por el porcentaje del costo fijo del minorista. El costo variable va a ser el ingreso multiplicado por el costo variable del minorista. Sumamos la diferencia
Obtenemos entonces finalmente la rentabilidad, que es la utilidad bruta menos el costo. Y por último, obtenemos entonces los márgenes, que van a ser cada criterio dividido el ingreso. Fijamos el ingreso y obtenemos finalmente el margen en la estrategia exclusiva. Entonces, miren que yo acá tengo un margen de 16,32. En la selectiva, que tenía, en la selectiva tenía 9 y 1 y 14 y 6. Mire que aquí está siendo muy superior. Entonces, siendo una estrategia de carácter exclusivo, estoy dando mucho margen y mucho espacio acá, diferente a este criterio. Y si lo comparamos con la intensiva, recuerden que en la intensiva el de menor proporción era el canal 1 con 17,4. Y el resto era superior a qué? Superior al 20%, hasta 30%. Entonces es muy alto. Entonces yo aquí estoy dando a los canales mucha participación. La estrategia selectiva no está dando tanto esos márgenes de participación. Está entre el 9 y el 14 para mayoristas y entre 1 y 6. En cambio aquí está 7 y 16. Entonces miren esa relación, en otras palabras, y para concluir el contexto. Es mejor para este caso, con esa estructura de costos, con ese nivel de precios y con esos márgenes, establecer una estrategia de carácter selectivo, dado que ¿quién? Dado que se están dando menores márgenes de rentabilidad a los canales, pero yo estoy teniendo volúmenes de venta igualmente representativos. Ese es el criterio de la estructura con este comportamiento. Entonces, en eso consiste este criterio de las estrategias de distribución, dependiendo de la cantidad de canales que se tengan, si son masivos o intensivos, si son selectivos algunos o si son exclusivos uno solo. Hacer el comparativo entre ellos para identificar cuál es el mejor canal. Entonces, muchachos, los invito a que en el documento que les envié, que son casos de distribución exclusiva, selectiva y demás, tienen diferentes casos para que ustedes trabajen este planteamiento que acabamos de observar. Entonces, hasta aquí va esta sección y en el próximo veremos la otra temática. Feliz tarde. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima sección.